Imagínense entrar a una librería, agarrar un libro, abrirlo y que no sepas leerlo. Y no hablo de algo que esté escrito en ruso, alemán, francés, griego, latín. Hablo de un tipo de escritura nunca antes visto por nadie en este mundo, que ya es bastante grande y hay muchos idiomas. Hoy hablaremos sobre 3 libros raros, peculiares e indescifrables. Bienvenidos a este canal llamado La Lectora del Sur. El primer texto, libro del cual vamos a hablar es el manuscrito Voynich, que quizás varios lo hayan escuchado. Es el manuscrito más conocido, digamos, que data de 1580 y se dice que fue uno de los emperadores, no se sabe. Algunos dicen que Leopoldo, otros que Francisco, si no me equivoco, el otro emperador que le seguía se dice que fue quien lo compró por 600 ducados a 2 ingleses, que al final algunos dicen que eran estafadores en realidad. Estuvo un largo tiempo en la biblioteca del colegio romano hasta que lo adquirió el filósofo del cual tomó su nombre, que es Wilfrid Voynich. El texto tiene más o menos 240 páginas. Les voy a poner aquí algunas páginas para que lo observen. Contiene ciertas ilustraciones de plantas extrañas que parecen ser, no sé, tienen un aspecto raro a lo que no conocemos nosotros actualmente. Diagramas también astrológicos. Hay unas imágenes de bañeras de mujeres, están bañando todas como 15 mujeres en un lado. Y es un códice que está escrito en vitela, que era un pergamino que era caracterizado por su durabilidad y su delgadez, utilizado por bastante tiempo. Que es un tema que también quiero hablar, porque también tengo conocimiento de cómo se hace un pergamino o un papiro igual. Así que tengo ese video ahí para hacerlo algún día. Y estos pergaminos estaban hechos a partir de piel de becerros nacidos muertos, que por eso era más sofisticado de alguna forma, pero igual mataron a un animal, ¿no? Pero claro, habían otros, como digo, tengo claro ese video, habían otros que mataban simplemente animales para conseguir las pieles. Bueno, un detalle que desconcierta a los expertos es que en las 240 páginas que les dije que tenía este texto, no existe ni un solo error de escritura, tachada o corrección. Raro, porque para la época, en ese entonces, en el 1580, no había un corrector como tenemos ahora, una goma o lo que sea. Porque cuando entonces porque quien lo copiaba era el monje o llamado copista igual, tenía que raspar la piel, quizás ese era su borrador, raspar la piel con un cuchillo, tachar el error y escribir muy bien, pero aún así no quedaba intacto, ¿no? el papel, digamos. Sin embargo, el autor, no se sabe quién es, de el manuscrito, tenía quizás mucha seguridad al escribir y una fluidez que asombra para los textos de esa época. Es como si estuviera copiando algo que ya realmente existía, solo lo estaba traspasando a otro texto, ¿no? Varios investigadores han tratado de descifrar este texto, ¿no? El manuscrito, hasta el día de hoy siguen haciéndolo. El alquimista Jacob Orsisky de Tenepex también lo hizo el profesor universitario Johannes Marcus Marci, el jesuita Athanasius Kirchner. En el siglo XX lo intentaron el profesor William R. Newbold
También lo analizaron muchos expertos en litografía, que era una disciplina que estudia los signos grabados en las piedras. Y en los últimos años, el profesor de ciencias de computación y Bradley Howard, un estudiante de posgrado, utilizaron la inteligencia artificial para poder descifrarlo y descubrieron que el hebreo es la tipografía, digamos, más parecida a la que tiene el texto. Sin embargo, esto obviamente no descifra este gran misterio. Al contrario, abre nuevas aristas para poder investigar. Los análisis informáticos siempre siguen las reglas matemáticas muy estrictas de idiomas realmente que se conocen, ¿no? Como cuando uno repite ciertas palabras o cosas que tienen sentidos con otras, que se parecen, etc. Entonces realmente estamos mediante un idioma desconocido o simplemente es una burla, ¿no? El manuscrito Voynich sigue inmutable en su vitrina, recordándonos que el pasado humano aún tiene cosas inciertas, tiene incógnitas, y todavía no lo han logrado descifrar. Esperemos lo hagan, o quizás no sabemos. ¿Qué es mejor? Nadie sabe. Bueno, actualmente se conserva en la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, así que ahí vamos a ir a la Universidad de Yale a verlo. Me encantaría ir a verlo, así que ese es el primer texto. Vamos con el segundo. Bueno, el siguiente texto que expongo aquí es el Codex Serafinianus. Me gusta decirlo, pero bueno, Serafinianus. Este texto fue publicado en 1980. De él sí sabemos quién es el autor, que es el italiano Luigi Serafini. Este libro tiene más o menos un poco más que el anterior, tiene 360 páginas y está escrito en un idioma imaginario según el autor. Bueno, las ilustraciones, voy a poner igual algunas fotos, son surrealistas. Hay una imagen de una mitad caballo, mitad cuncuna, algunas esferas raras, hay flora, también hay vestimentas, hay herramientas muy raras. Está dividido en 11 capítulos y 2 secciones. El autor ha comentado en ciertas ocasiones, bueno, él ya falleció hace tiempo, que decidió optar por un idioma indescriptible porque las imágenes le pedían ser como escribir en un idioma estrafalario, realmente. Y porque la sensación que tienen todos los niños, decía él, cuando se enfrentan a un libro, que no ven las imágenes simplemente, no conocen, no saben leer. Para aumentar la leyenda alrededor de este texto, el propio Serafini a veces bromeaba que los textos no lo había escrito él realmente. Y hay una cosa que él dice, que un gato callejero blanco se sentaba en sus hombros y le transmitía estas palabras e imágenes y él las escribía de forma telepática. Bueno, no sé de qué tanto podemos confiar. Bueno, el magnetismo del códex es tan grande que ha cautivado a muchas personas en la actualidad. Esto yo no lo sabía y probablemente nadie haya escuchado sobre este códex. Sobre el manuscrito creo que sí, pero sobre este códex yo en realidad no lo conocía hasta que lo investigué, ¿no? Bueno, algunos curiosos de esta época fue el escritor italiano Italo Calvino, quien incluso escribió la introducción de una de las primeras ediciones de este texto, porque bueno, Italo Calvino es un escritor muy famoso, tiene muchos libros muy interesantes, yo he leído mucho a lo largo de la carrera, así que le invito a pegarse una búsqueda de Italo Calvino.
También está el célebre cineasta Federico Fellini, no sé si es así, que bueno, es conocido por películas muy antiguas en realidad, pero según conoce la Dolce Vita, Amacor o Casanova. No la nueva, hay una que es más, no la de Heath Ledger, sino que otra más antigua. Y el director de culto, ¿no? Tim Burton. Él, cuando uno ve el texto, el códex, se observa como una enciclopedia que puede ser científica, pero a lo largo de todas estas páginas, estas 360 páginas, el autor nos invita realmente a explorar un universo regido por la física y la biología, que desafían cualquier lógica que nosotros conocemos. Hay una flora, hay una fauna, se fusionan de una manera igual que el otro, perturbadora. Flores que crecen con forma de tijera, árboles que se arrastran y se arrancan a sí mismos para volar como globos, animales muy surrealistas, peces que parecen ojos humanos, etc. También describe tecnología de un mundo inexistente, mostrando unas máquinas bien raras, la verdad, hechas de poleas y filamentos, que al final, si la vemos, no parece tener ninguna función práctica. Sin embargo, para los investigadores, para los criptógrafos, a decirlo bien, lo importante no fue los dibujos, sino que fue el texto, porque está escrito en una caligrafía cursiva, que es elegante, es fluida, pero no hay código detrás de estas letras. Y en el año 2009 fue que el propio Serafini reveló su secreto, digamos, mejor guardado, y dice que este texto es completamente asémico. ¿Qué significa asémico? Que carece de cualquier significado gramatical o lingüístico real. Así que bueno, ¿le creeremos a él que dijo tantas veces tantas cosas? No sé. Pero según él no tiene significancia, así que... Bueno, y este texto, hay varias. No es como el manuscrito Voynich, que hay uno solo. Hay varias copias de este texto. Así que eso, sigamos con el próximo. Bueno, el siguiente texto es en realidad el Códice Rohonzi. Se escribe Rohonczy. Lo que se sabe de este texto es que fue donado a la Academia de Ciencias de Hungría por un conde que se llamaba Gustav Battiani. O, bueno, no es italiano, pero Battiani. Data de más o menos 1593. Y se trataría en verdad de una recopilación de textos religiosos con materiales evangélicos o también con material no canónico. El códice tiene más o menos, que más tiene páginas, 448 páginas, y es de 12 por 10, que es un poco más pequeño, ¿no? Y no es una estructura normal. Y tiene más o menos 9 a 15 a 14 filas de símbolos. Les voy a explicar por qué. Junto a este texto también hay ilustraciones, como en otros textos, que incluyen escenas religiosas, laicas y militares. Las ilustraciones indican que fue creado en un entorno cristiano, pagano y también musulmanes, que coexistían estas tres religiones, porque está el símbolo de la cruz, la media luna y también el sol y la esvástica. También se ven en el texto. Hubo un estudio del papel del texto, indica que probablemente fue un papel veneciano de ahí por 1430, más o menos, lo que se dice. El alfabeto
en el cual está escrito parece convencional, parece como griego, pero cuenta con 158 símbolos que son únicos, y el griego en realidad tiene entre 20 y 40 caracteres, nada más, muy corto, muy poquito, digamos. Los científicos lo que hacen es teorizar acerca de esto, que no están ante un sistema silábico, sino que están ante un sistema logográfico, que es donde un solo trazo se presenta como la escritura china, la coreana, pero no tanto, pero bueno, que solo un trazo significaba una palabra completa. Además analizan la dirección de los trazos, es lo que hacen los investigadores, los científicos, y se descubrió que se escribe de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, que es diferente, ¿no? Pero este misterio, igual que el otro texto, no se limita simplemente a las letras, sino que se encuentran ilustraciones más bien toscas, casi infantiles, digamos, que retratan como una convivencia religiosa que quizás es imposible para la época que se cree que se escribió este texto. Hay escenas militares y laicas que coexisten, como dije, la cruz del cristianismo también, la media luna, lo que dije anteriormente. Entonces, como, ¿qué habrá querido representar el autor en este texto, ¿no? Bueno, quizás sí, respecto a lo que dijimos sobre el papel, porque fue este análisis que se hizo, que el papel es de 1430, y calza, porque en esa época habían tres corrientes religiosas, pero que se desangraban en brutales guerras, o sea, no coexistían de manera pacífica, pero sí coexistían en ese entonces en Europa. Y por supuesto hay gente que dice que es una farsa. La teoría del fraude la lleva en sus hombros, digamos. Voy a leerlo porque no sé decirlo. Samuel Literati Nemes. Ahí está. Nemes. Un famoso anticuario húngaro del siglo XIX, porque él se dedicaba a falsificar ciertas piezas históricas, literarias, y venderlas a coleccionistas griegos. Y se dice que también él podía haber conseguido este papel y podía haber escrito este texto en un idioma que se le ocurriese, ¿no?, a él. Pero una de las teorías más, digamos, extrañas, extravagantes, la propuso la filóloga rumana Viorica Enashibuk en los años 90. Ella analizó el manuscrito y aseguró que estaba escrito en una variante del latín vulgar que se hablaba en la antigua Dacia. Según ella, el libro lo que hacía era narrar las invasiones bárbaras, las batallas del pueblo rumano contra los magíares. Sin embargo, bueno, su crítica o su investigación fue, digamos, como criticada por la comunidad académica, que la acusó de haber inventado ciertas reglas gramaticales, para que su teoría pudiera coincidir con todo el texto, ¿no? Otros estudios encuentran cierto patrón también y similitud con el sánscrito, el sumerio, el griego antiguo, incluso una versión del húngaro antiguo que se escribía en runas. La realidad es que después de todas estas investigaciones se sabe muy poco del texto, porque no existe, digamos, al 100% un acuerdo entre todos los investigadores. Y si dejamos atrás principalmente las letras y miramos las ilustraciones del código, los dibujos son toscos, como dije.
En varias páginas aparecen soldados con casco al estilo europeo, combatiendo con orientales, digamos. Así que más o menos orientales del Imperio Romano, o sea, del Imperio Otomano, perdón. Bueno, además como la presencia, como vimos, de la cruz, de otros símbolos. Bueno, algunos investigadores dicen que el autor de este texto vivía entre esta frontera cultural y por eso retrató todas estas imágenes. Así que podía ser un texto que quizás quisiera la reconciliación de estos dos bandos o de los diferentes bandos que había. Puede ser. Bueno, actualmente este texto está en la biblioteca de la Academia Húngara de las Ciencias en Budapest, Hungría. También hay un solo ¿cómo se llama? Un solo ejemplar, digamos, igual que el manuscrito de Voynich. Así que eso. Es interesante todos estos textos. Probablemente alguien por ahí esté investigando algunos de estos textos. Si alguien sabe algo, que comente, porque es extraño, es un misterio, todos estos textos son un misterio. Como dije yo, el manuscrito Voynich lo conocía ampliamente, lo estudié cuando estudié literatura medieval, entonces ahí lo estudiamos un poco, pero más que nada vimos como simplemente que era curioso, ¿no? Como la curiosidad de algún texto escrito en esa época. Y también vimos, como dije, cómo se hacían los pergaminos, los papiros, así que yo creo que ese va a ser un video que quizás haga en un futuro y que si quieren que haga, pues comenten. Así que con eso estaríamos, son 3 textos, no quise hacer muchos más porque la verdad hay que enfocarnos realmente en ciertas cosas y no dispersarnos tanto, que yo a veces me disperso un poco. Así que eso, espero les haya gustado. Espero les haya gustado. Comenten, compartan, denle like, síganme. También estoy en TikTok, en Instagram. Y bueno, aquí suscríbanse, denle me gusta, comenten, lo que sea.